Quiero en esta mañana, obviamente con el saludo extendido a usted, mi hermano, que hoy ha tomado su tiempo para poder llegar a este lugar y poder recibir la palabra del Señor, animarle a que en esta semana podamos nosotros retarnos a considerar, escúcheme bien, el propósito de Dios para con nosotros. Nada de lo que acontece en nuestras vidas es casualidad. Y puede esto a usted a lo mejor sonarle como una frase de cajón muy utilizada, por cierto, pero cuando yo examino, evalúo todas las razones, circunstancias que vivimos a diario, cada vez me convenzo más de que esta verdad, de que todo acontece por un propósito, es más evidente. Y usted me preguntará, ¿y por qué el comentario? Porque cada vez que nosotros experimentamos algo, cuando es bueno, nos queda fácil a lo mejor discernir que nos puede ayudar para bien, ¿cierto? Pero el problema es cuando aquello que vivimos de pronto no es tan bueno, ¿cierto? Pero cuando yo alineo mi discernimiento para poder comprender en medio de esa situación adversa, compleja, difícil que estés viviendo, hayas vivido en esta semana, Dios te quiere dar algo, te quiere animar, te quiere exhortar para algo mayor. Entonces es donde nosotros comprobamos el verso que dice que a quienes le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Dicho esto, animándote a que creamos que en el Señor todo es para bien porque le amamos. ¿Cuántos le aman al Señor? Gloria a Dios. Hoy quiero invitarte a considerar la palabra del Señor con la siguiente dirección: entre el temor y la fe. Y escuche muy bien esto: el momento que define tu destino. Hay un momento, escúcheme bien, entre el temor y la fe. Es un momento, es una línea de tiempo muy delgada, muy angosta, que va a definir tu destino. Entiéndase por destino, futuro también, ¿verdad? Si me estoy explicando, porque quiero sentar en la introducción una tensión frente a lo que Dios hoy nos quiere dar, porque me parece valioso que tú comprendas el mensaje de esta mañana. Lo que te estoy diciendo es que entre el temor y la fe hay un momento específico que define tu destino. Amén. Un momento particular que define tu futuro. Porque tú habrás notado que hay momentos en la vida que son determinantes en relación a nuestro futuro. Son esos puntos de inflexión, entiéndase, un punto de inflexión como aquel momento decisivo donde si tú tomas una decisión acertada puedes catapultarte a otro nivel, lo mismo que si tomas una decisión afanada, errática, puedes irte, ¿cierto?, hacia abajo. Lo que te estoy diciendo es que hay momentos donde tú, específicos, puntuales, cortos, por cierto, momentos de inflexión donde tú decides y bueno, catapultaste a otro nivel, ganaste, pero también donde no decidas bien, donde la ansiedad te gane, entonces pierdes, ¿verdad? Entonces viene el hecho de algunas personas, ¿cierto? Cuando logran discernir correctamente, entonces activan las posibilidades dadas por Dios. Otros no lo disciernen y abrazan la derrota, el fracaso, la pérdida. Yo te quiero animar a identificar esos momentos para que tú puedas ser versado en hacer consumación del plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Insisto, aquel momento son esos instantes que a veces suelen ser fracciones de segundos, ¿cierto? Donde se nos exige una decisión instantánea, una postura, una actitud, una respuesta. Y muchas veces esos momentos pasan sin respuesta, sin decisión alguna de nuestra parte.
Y después llegan esas frases que pesan, ¿verdad? Frases tales como, si le hubiera dicho qué, sí. O si hubiera tomado esa oportunidad. Si hubiera invertido en ese momento, ¿verdad? No eran momentos comunes, eran momentos decisivos de la vida, ¿cierto? Pero no se discernieron y muchas veces no se actuó. Y no se actuó por una sola razón. Pregúnteme cuál. La duda. Porque cuando uno está seguro, actúa, ¿verdad? Entonces, hay ese momento decisivo entre el temor y la fe. Ese momento que va a definir tu destino. Amén. Y te estoy diciendo que la duda no es neutral. Usted sabe que la duda es una contravención directa a la fe. Porque cuando yo hablo de un antónimo de fe, ¿cierto? Entonces encuentro que la duda es una contravención directa a la fe, porque la fe no solo cree, la fe actúa a tiempo. Entre tanto, la duda te paraliza por ese instante, te lleva a estarte quieto, a no tomar decisiones, porque ¿qué será? Por eso cuando yo le digo que la fe no solo cree, la fe actúa, ¿qué? Le dije, a tiempo. Amén. Usted recordará, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El padre de la fe, Génesis capítulo 12, recibe una instrucción de parte del Señor. ¿Y sabe por qué es llamado padre de la fe? Pregúnteme por qué. Porque actuó. Si él solamente recibe la palabra, pero no actúa, nunca hubiese sido llamado el padre de la fe. La palabra dice, verso seguido, y salió Abraham conforme a la ordenanza de Jehová. A lo mejor si no lo hace en su momento, quizá la vida de Abraham no hubiese alcanzado para volver a recibir una propuesta tan tentadora como la del Señor. Amén. Porque cada vez que tú recibes un mensaje de parte de Dios, es una propuesta de parte de Dios que tú debes aprender a discernir. Abraham ya era viejo, por cuanto para Dios dice la palabra que un día puede constituirse como 1000 años, ¿verdad? Según segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Entonces hubiese sido como aquel chiste de Celio, ¿no? Porque te estoy diciendo que la fe te debe llevar a actuar a tiempo. Entonces hubiese sido como el chiste de Celio, que usted recordará. ¿Recuerda quién era Celio? Bueno, Celio era el que estaba ahí como en una hamaca, perezoso, ¿verdad? Y dice que en algún momento, frente a una propuesta divina, no se quiso levantar de su siesta cuando se le apareció Dios y le dijo: levántate tú que duermes, que te quiero bendecir, Celio. Y Celio le respondió: ay, Señor, y no era que pues mañana. Entonces Dios le dijo: ok, listo, ¿verdad? Al otro día Celio ya parece que amaneció con ánimo y fue a orar y le dijo: ay Dios, ya estoy listo, ¿qué hay que hacer? Y el Señor le respondió igual diciéndole: dame un segundo. ¿Usted sabe lo que es? Dame un segundo. Si un día es como 1000 años para él. La vida de Celio ya no alcanzaba para recibir nuevamente la oferta divina. Por eso la fe nos debe llevar a ¿qué? Yo encuentro gente de fe orando mucho, actuando poco. Dios ya dijo, hay cosas por las cuales usted no debe orar, debe actuar. Recuerda a Moisés: ¿qué haces clamando ahí? Avance, métase al agua. Y hay situaciones en la vida que implican problemas, mi hermano.
En estos días yo hablaba con alguien y puntualmente con mis hijos, exhortándoles a que se metan en problemas. ¿Cómo así, papá? No es que van a ir ahora a quebrar un vidrio y a ultrajar a alguien y a hacerse corretear por la policía. No, le dije, mire, hijos, el ministerio es un problema. Métase en problemas. Porque la vida, mi hermano, tiene esencia cuando usted aprende a administrar problemas. Yo antes del ministerio estaba muy cómodo, mi hermano. Es más, con respeto y también con mucha humildad lo digo, nosotros éramos los ricos de la iglesia. Pero cuando me meto al ministerio, Dios me llama, digo, bueno, vamos, ya es meterse en problemas, mi hermano. Y estando bien. Y cuando pisamos la arena de gobierno, también, yo estaba bien. Ahora es meternos en ¿qué? En ese sentido. Métanse en problemas. Usted está bien aquí, ¿cierto? En casa. Métase a la universidad. ¿Se va a meter en qué? Problemas, mi hermano. Y quizá no propios, sino muchas veces ajenos. Amén. ¿Está conmigo? Pero volvamos a los momentos de propuesta, de acción inmediata que requieren las circunstancias. Son esos momentos de los cuales te estoy hablando que debemos saber discernir correctamente. Amén. Momentos en los cuales lo que te faltó no fue información, sino convicción, no fue oportunidad, fue fe para responder. Amén. Como aquel hombre que lamenta y después queda frustrado diciendo, ay, pero es que me decía ella que nos casemos. Después se fue, casó con otro y entonces me dice, ay, ¿por qué no le dije que sí? ¿Verdad? O como la señora después, allá alcanzada en los años, frustrada, y dice, ay, yo ¿por qué no estudié cuando mi papá me rogaba? Dice. Me estoy refiriendo con claridad hacia dónde apuntamos. Dígame algo. Bueno, sepa que en el reino, amada iglesia, la fe no es pasiva, es una fuerza que nos impulsa a movernos, a decidir y actuar cuando el cielo está hablando. Y entender esto cambia todo, mi hermano. Muchas de las grandes victorias no se pierden por falta de capacidad. Se pierden por no creer lo suficiente en el momento preciso. Y es precisamente de esa realidad que te quiero hablar, porque hoy quiero atacar la procrastinación. Pues esperemos, pues veremos. Dios te está llamando y ¿qué estás esperando? ¿Una especie de teofanía? No va a pasar, Dios te viene insistiendo, te ha dicho una y otra vez. ¿Te vas a alinear al propósito de Dios o qué esperamos? ¿Cierto? Para reaccionar. Estar en una UCI, estar en un hospital, accidentado, quizá quebrado. ¿Qué esperas? Si Dios está llamando. Amén. Porque aunque muchos dirán, a lo mejor yo estoy en el plan de Dios, yo creo que a nosotros nos falta actuar y ese es el propósito. Amén. Y precisamente desde esa realidad de momentos que exigen decisiones inmediatas. ¿Momentos que qué? Que exigen ¿qué? Decisiones inmediatas. Te voy a invitar a considerar esta verdad desde una de las historias más conocidas de la Biblia. ¿Cuál? Pregúnteme. David y Goliat. ¿Y por qué hago la advertencia que quiero hacer? Porque hoy muchos dirán, esa historia ya me la sé. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado hablar de David y Goliat? ¿Sí o no? Entonces, como usted la conoce, me va a ahorrar contextualizarlo, ¿cierto? De David y Goliat. Porque la verdad es que el relato de David y Goliat no es solo un relato. Yo cada que voy a esa historia encuentro toda una veta inagotable de revelación. Cada vez que nosotros revisamos esta historia, Dios nos muestra algo nuevo porque no se trata del gigante, se trata de cómo se responde en el momento decisivo para lo que hoy nos atañe. Amén. Ok, recordemos un poco y hagamos memoria. Israel tuvo 40 días de oportunidad.
Muchos pensarán diferente y creerán que fue 40 días de ataque, ¿cierto? Pero esos 40 días de hostigamiento, estoy dando por sentado que usted entiende la historia, ¿no? 40 días, un gigante hostigando, amedrentando al pueblo, que son 40 días de oportunidad, pero que ninguno del pueblo de Israel supo discernir el momento hasta la oportunidad que sí la leyó, que sí la entendió. ¿Quién? David. Y lo aprovechó. Y ahí está la diferencia, porque el pueblo estaba paralizado por el temor, pero el otro llegó a actuar por fe. Me estoy dejando comprender. Y a mí me late que hoy muchas personas siguen paralizadas por el temor, porque entre el temor y la fe hay momentos que son, que le dije, decisivos para definir tu destino. Amén. Y por eso yo hoy encuentro mucha gente estancada que no avanza, paralizados por el temor. Amén. Por eso esta historia no es solo para recordar una victoria pasada, es para enseñarnos cómo reconocer y responder correctamente cuando la vida nos presente ese fragmento de tiempo exacto donde una decisión puede cambiar el destino de tu vida, amado hermano, y puedas pasar, como en el caso de David, de pastor a rey, de una persona a lo mejor que no era muy significante a ser una persona relevante. Y quiero desde ya hacer una advertencia intelectual a la administración de esta mañana, porque hay historias en la Biblia que todos conocemos, historias que ya sabemos cómo terminan. David mata a Goliat, el pequeño vence al gigante, pero el problema de conocer el final es que dejamos de aprender en el proceso. Amén. Por eso yo te invito a que en esta mañana hagas apertura de tu disposición espiritual, consciente hacia la palabra, porque hoy no vamos a hablar del final, de lo que tú ya sabes. Yo quiero hablarte de lo que había dentro de David que le permitió ganar esa batalla en el momento indicado, porque seguramente tú nunca te vas a enfrentar a un gigante de 2.90, ¿cierto? Pero todos aquí tenemos gigantes que, si bien representados en esta historia, en la aplicación de la misma a nuestras vidas, sé que los identificaremos al mismo tiempo del campo de batalla en el cual nos encontramos. Entonces, sin mayor preámbulo, nos introducimos. Número 1, todos tenemos un campo de ¿qué? De batalla. Preste atención y examinemos este texto. La escena de la batalla de David con Goliat se dio en un sitio tan específico que la palabra dice que se juntaron los ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Piense un poquito en el escenario, en la descripción del escenario de batalla. No es por demás considerar el lugar, los nombres ahí mencionados y resaltados, que yo ahora también se los resumo de esta manera. Habla de Soco, que en su traducción representa un lugar cercado; de Aseca, que en su traducción representa una fortaleza; Efes-Damín, que representa el límite o frontera de sangre; y el valle de Ela, que significa un valle de robles o es símbolo de fuerza. La Biblia, escuche muy bien, lo que nos muestra no es cualquier lugar donde se libra una batalla. Por eso yo te estoy diciendo que todos tenemos un lugar donde librar nuestras propias batallas. Amén. Lo que nos está anunciando es que aquel lugar tan bien identificado era un territorio donde se definen destinos. Amén.
Usted encuentra un valle entre dos montes, un espacio de confrontación, un límite de sangre donde alguien iba a marcar el resultado, donde se iba a derramar sangre, alguien iba a vencer y otro iba a retroceder, como en efecto sucedió. Amén. Lo que deseo que me comprendas es que la batalla no fue casual. La batalla no fue ¿qué? Fue un territorio, en un territorio diseñado para decidir quién avanzaba y quién retrocedía. Por eso estamos en el numeral 1, ¿cierto? En el numeral 1 todos tenemos un campo de ¿qué? Todos tenemos un campo de batalla. Ahora, con esto en la mente, entramos al primer principio. Compréndame bien, por favor, amada iglesia. Entender que cada uno de esos momentos decisivos no son casuales. Amén. Se constituyen en un campo de batalla porque lo que está en juego no es solo una decisión externa, sino una lucha interna entre el temor y la fe. Amén. Así como Israel estaba frente a Goliat, paralizado porque lo que veía era ciertamente intimidante, muchos de nosotros hemos estado frente a oportunidades, decisiones o desafíos, y yo quiero decirle que tu actitud y tu acción frente a ello es lo que va a definir el resultado, por cuanto el resultado no es definido por el tamaño del gigante, sino por la postura que asumas en tu corazón. Antes de que haya una victoria visible, comprendamos esto, hay una batalla invisible que se libra en nuestros corazones, en nuestro interior, por dentro. Y si no aprendemos a identificar ese campo de batalla interior, seguiremos perdiendo momentos que en realidad eran puertas abiertas para grandes victorias. Amén. Si David se deja envanecer del temor, como ciertamente lo estaba todo el pueblo, no solamente David perdía la oportunidad de aparecer en el relato bíblico, sino de postular y de ascender a toda una nación a un nuevo nivel. Amén. Porque de tus victorias, amado hermano, gozarán también los tuyos. Amén. Por eso, antes de hablar de David, necesitamos entender algo. La batalla no empieza afuera. ¿Empieza dónde? Empieza adentro. Hay gigantes externos que todos enfrentamos. Hay gigantes externos, ¿cierto? Que en algún momento de la vida, y no siempre tienen forma visible como Goliat, pero sí tienen el mismo impacto intimidante como en el relato bíblico. Amén. Son esos problemas, crisis, enfermedades, vicisitudes que aparecen y parecen no tener solución. Esas crisis que desestabilizan todo lo que creíamos seguro, o esas enfermedades que tocan, aparecen de repente y no solamente tocan el cuerpo, sino también la fe. Son circunstancias reales, concretas, que golpean desde afuera y buscan imponerse como una verdad mayor que a las promesas de Dios. Amén. Y es ahí donde muchos se detienen, porque lo visible pesa, lo tangible asusta y lo inmediato presiona. En ese mismo sentido, amada iglesia, muchos podrán identificar claramente que en los últimos años, por citar un ejemplo, para nadie es un secreto, hemos enfrentado un gigante externo llamado la escasez económica, ¿cierto? La rudeza que hay que tener hoy para agarrar un peso. O si lo quieres ver con mayor precisión, como ese gigante especie de parálisis financiera. Ahorita las finanzas están ¿cómo? Están quietas, ¿cierto? Y eso para muchos intimida, porque usted ha escuchado las conversaciones de que han sido años donde el ambiente se ha llenado de presión, de incertidumbre y de temor. Sectores, por ejemplo, como la prestación de servicios. Hoy desde la que hace las uñas dice, no, está duro.
Hasta el que presta servicios profesionales dice estar duro. ¿Y qué hablar ahorita del comercio internacional, verdad? Ahora mismo con toda la lucha arancelaria entre Colombia y Ecuador, el transporte, la agricultura, mi hermano. Y él hablaba con alguien que es cultivador y decía, pero oiga, qué duro que ha estado. Antes al menos el precio de la papa fluctuaba, ahora está baja, ya mucho tiempo. ¿Y qué hablar de la construcción que ha frenado sus inversiones? ¿Cierto? Empresarios que han dejado de moverse, de invertir. En esta semana hablaba con un empresario de la construcción y yo buscaba animarlo y decirle, invierta, porque ya no vive aquí, él ya está en otro lado, ha hecho varios edificios aquí. Y me dio una razón lógica y matemática. Me dijo, pastor, dijo, yo puedo hacer un edificio y proyectar un proyecto de unos 14,000 millones. Entre lo que yo lo ejecuto, que son 2 años, y ahora como están las ventas, para demorarme 3 años vendiendo, son 5 años, 14,000 millones. Me dijo en su lengua vernácula, en un CDT chimbo gano más, dijo. Y yo diciéndole, invierta, porque necesitamos, se activa eso ahí. Está ahí el hermano ingeniero, el arquitecto, la secretaria, ¿cierto? El contador, se activa muchas cosas. El obrero, desde el que pasa el ladrillo hasta el que estudia ya se diseña los planos, el que los vende y comisiona, se mueve. Y él me daba una razón y me dice es que al momento hay incertidumbre. Y no estamos hablando en un contexto espiritual, me dice, hay un álgido temor por lo que pueda pasar. Y aún se atreve a decirme que si el país, nuestra nación, sigue por el mismo rumbo en el cual nos encontramos, hacia la izquierda, dice, estamos invirtiendo ya en Ecuador y estoy invirtiendo en México. O sea que hay una atmósfera de temor, mi hermano. ¿Por qué? Porque se ha congelado el movimiento empresarial, comercial, la actividad, ¿cierto? Y el temor ha invadido el corazón de muchos. Si usted habla en las calles, usted encontrará que se ha instalado un discurso colectivo de preocupación, ¿verdad? De esperemos a ver qué pasa, de mejor es no arriesgar. Incluso comentarios como el que le acabé de hacer: si esto sigue así, me voy del país o me voy de la ciudad. Y sin darnos cuenta, ese gigante no solamente está afectando los números, empieza a condicionar las decisiones. Pero aquí hay una verdad clave: el problema no es que el gigante exista, el problema es cuánto le permitimos que ese gigante dicte cómo han de ser nuestras acciones. Amén. Pero entender esto es clave: el gigante es externo, no viene solo a afectarte, viene a desafiar lo que crees. Amén. Con todo y eso yo sigo creyendo. Amén. Con todos los problemas, las crisis, las enfermedades o lo que se venga, sigo creyendo. Pero lo más delicado no es lo que pasa afuera, o sea, exógenamente, externamente. Lo más preocupante es lo que eso está produciendo dentro. Porque esos gigantes externos, como la economía, la presión, la incertidumbre, no se quedan en el entorno, comienzan a fijarse en los corazones y después toman forma de gigantes internos. Temores que paralizan, inseguridades que limitan y dudas que distorsionan la fe. Parece que Dios me abandonó. No, parece que Dios no está conmigo.
Y es ahí donde la batalla se vuelve más peligrosa, amada iglesia, porque ya no está reaccionando solo a una circunstancia, ya estás respondiendo desde una condición interna. Es decir, el problema deja de ser lo que enfrentas y pasa a ser cómo te sientes. Amén. Y cuando el miedo, el temor, la inseguridad, la duda toman el control, no solo se detienen las decisiones y las acciones, se pierden los momentos que podrían haber marcado una victoria. Entonces también debes llevar en tu corazón que existen esos gigantes internos como el miedo, la inseguridad, la duda, la autoconmiseración. Yo escucho a muchos ahora preocupados en sí mismos, dicen, ¿y ahora qué haremos? Les faltó solamente decir, como clamando al chapulín, ¿quién podrá defendernos? Amén. ¿Y sabe qué es lo peor? Que se está poniendo la esperanza en los chapulines políticos que puedan llegar a moldear nuevamente, ¿cierto?, el escenario económico, social y de proyección de nuestra nación. Pero ahora bien, si todos tenemos un campo de batalla y si todos tenemos gigantes, tanto externos como internos, la pregunta no es si los enfrentamos, sino cómo los enfrentamos. ¿Nos paralizamos o actuamos? ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? Voy a preguntar nuevamente, a ver, para ver con quién sigo, a quién le sigo predicando, ¿ya? ¿Nos paralizamos o actuamos? Ah, bueno. ¿Nos paralizamos o actuamos? ¿Quién dijo miedo? Amén. Y curioso, mire, ciertamente, pero muchos se paralizan esperando que las cosas cambien o se tornen a favor, pero pocos son los que se atreven a avanzar, a actuar, a decidir y enfrentar con valentía lo que esté por delante. Y con esos es que está Dios. El Espíritu de Dios se posó sobre el pueblo o sobre David. Sobre David. Dando respuesta porque algunos se paralizan y otros avanzan. Numeral 2. El temor paraliza a los que olvidan las promesas. Mire, sencillo la verdad. ¿A quiénes paraliza el temor? A los que olvidan las promesas. Debemos ser conscientes que hay momentos donde el gigante ni siquiera necesita atacarte. Yo decía, wow, cierto, pero uno qué loco, ¿no? Ni el gigante siquiera necesita atacarte, le basta con hablar para paralizarte. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Israel. Usted sabe que Israel no estaba siendo derrotada en una batalla cuerpo a cuerpo. Estaban siendo derrotados en su interior, en la intimidación que sembró el gigante por lo que hablaba. Dice que 40 días, mañana, tarde, salía a dar sus arengas en contra del pueblo. Amén. El enemigo no los venció con armas, los venció con temor. El problema no era ausencia de Dios, entonces era la pérdida de enfoque en medio de la presión. Yo te quiero invitar, mi hermano, en medio de la presión de lo que tú escuchas, de lo que, ¡ay, qué duro! Que no hay que esto se va a poner, que no hay cuánto. En medio de esa presión, no pierdas el enfoque. Y cuando el temor toma el control, la fe se silencia, las decisiones se detienen y el propósito se congela. Eso es lo que está aconteciendo en la historia, así lo describe. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Dice así, gran miedo, dice. ¿Tuvieron qué? Y aquí está la clave, no fue la espada de Goliat, fue su voz, no fue la batalla, fue la intimidación. Y cuando el temor entra al corazón, no solo afecta lo que sientes, define lo que haces y lo que dejas de hacer. Por eso, ojo, amada iglesia, el temor paraliza ¿a quiénes? A los que olvidan las promesas. El texto dice que todo Israel se turbó y tuvo gran ¿qué? Miedo. Y aquí viene algo poderoso, porque ellos conocían a Dios, ¿sí o no? Conocían las promesas, ¿sí o no? Tenían la palabra, ¿sí o no?
Pero el problema fue que se les olvidó. Por cuanto el gigante habló, se les olvidó todo. Y entonces pasa en ocasiones que creemos en Dios, pero cuando el gigante empieza a gritar, nos asustamos y se nos olvida todo. ¿Usted ha tenido situaciones donde el temor le hace olvidar de todo? Está con temor y busca las llaves y las tiene en la mano y se le olvidó. Las tenía en la mano. ¿Se ha dado cuenta? Se paniquea. ¿Y las llaves? ¿Y dónde está? Ay, las he tenido. Así le pasó al pueblo. Y aquí es donde ocurre algo clave, porque el problema no era el gigante, el problema era la perspectiva. Todos veían lo mismo, pero no todos interpretaban igual. Sepa esto, todos pueden estar viendo lo mismo, pero no todos interpretan igual. Porque es cuestión de perspectiva. ¿De qué le dije? Entonces, avanzando, numeral 3, la diferencia está en cómo ves la batalla, en tu perspectiva. Amén. En medio de un ambiente dominado por el temor, Dios siempre levantará a alguien que pueda ver diferente. Cuando todos escuchan la voz del gigante, hubo uno que se sentó a discernir desde otra dimensión, desde otra óptica, no desde lo visible, sino desde lo espiritual. Y es ahí donde comienza, escúcheme bien, a cambiar la historia. Porque sepa esto, la victoria no inicia cuando se lanza la piedra, inicia cuando cambias tu perspectiva. Amén. Mientras unos veían un problema imposible, David vio una oportunidad para que Dios se glorificara. Mire cómo dice el texto. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Porque se preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él escaló su problema, la dificultad nacional, a una dimensión que espiritual. Amén. Y esto que está subrayado no es solo una pregunta. Sepamos esto, mi hermano, se constituye en una declaración profética. David no está reaccionando, está revelando. Y hoy yo estoy creyendo que Dios levanta gente que no se deja gobernar por lo que ve, sino que interpreta cada una de sus realidades que está viviendo desde el pacto, desde la fe y desde el propósito. Cuando David llega, no ve lo que todos ven. ¿Qué estaban viendo ellos? El pueblo. Estaban viendo tamaño, estatura y la experiencia de Goliat. Pero ¿qué estaba viendo David? David ve el pacto. Note esto, la parte subrayada. ¿Quién es este filisteo incircun? David estaba viendo ¿qué? El pacto. Este no tiene pacto. Yo soy de pacto, ¿cierto? No ve un gigante, ve un hombre sin Dios. Todos se fijaron en lo visible, pero David se fijó en lo invisible. Por lo tanto, déjame decirte que no es el tamaño del gigante lo que define la batalla, es la revelación con la que lo miras. Porque mientras unos ven un problema imposible, los que tienen fe ven una oportunidad para que Dios se glorifique. Amén. Pero ahora permítame ir avanzando a algo más profundo. Pero no se te olvide lo último declarado, que quienes tenemos fe no miramos el gigante, miramos una oportunidad para que Dios se glorifique. Lo experimentamos en estos días. No miré el hurto, miré una oportunidad para que Dios se glorifique. Amén. Si me permite ir avanzando a algo más profundo, porque ver diferente no es suficiente. Se necesita algo más. Pregúnteme qué. Pero pregunte con ganas. Diga, ¿qué se necesita, pastor? Carácter, señores y señoras. El carácter, el cual se forma en lo secreto. Amén.
Usted sabe que David no nació en el campo de batalla. ¿Dónde se formó David? En el desierto, cuidando ovejas, enfrentando leones y enfrentando osos. Así lo relata algunos apartes de la historia que usted ya conoce, ¿cierto? Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Dónde estaba formado David? En el desierto, enfrentando leones, osos y cuidando ovejas. Porque antes, escúcheme bien, esto es tremendamente poderoso. Porque antes de que Dios te exponga en público, te forma en secreto. Porque usted debe saber que las grandes victorias no se improvisan, se construyen en lo oculto. Proceso, suceso. Yo lo que estoy diciéndole es que a David le tocó inicialmente comerse muchos sapos. ¿Usted comprende el concepto? Cuando utilizado obviamente en una jerga, ¿cierto? Política, dice, no, le tocó a comerse muchos sapos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, le tocó que aguantar muchas humillaciones quizá, muchos abusos quizá, ¿verdad? Mucho menosprecio quizá. A eso se referencia el comerse muchos sapos.